El sistema de encendido de Chevrolet se caracteriza por no tener un módulo de por medio, es decir, la computadora es la encargada de controlar el adelanto y el atraso del tiempo de encendido. Esto lo logra básicamente con solo estos cuatro componentes, que son el módulo de control de poder o PCM, el sensor de posición de cigüeñal o CKP, el damper o reductor y la bobina de encendido o paquete de bobinas. Vamos a ver cómo funcionan cada uno de ellos. La PCM o módulo de control de poder, al ser alimentado de voltaje, monitorea el funcionamiento del motor. Cuando este es puesto en funcionamiento, la PCM detecta el giro del cigüeñal gracias a la señal generada por el sensor de cigüeñal. Recordemos que la computadora tiene que ser alimentada de positivo y negativo para que ésta pueda disponer o le pueda mandar una señal de alimentación de 5 volts a todos los sensores. Una vez que los sensores son alimentados, la computadora puede monitorear el comportamiento de cada uno de los componentes del motor. En este caso, del sensor de cigüeñal, para que pueda detectar o pueda saber cuando éste se encuentra en movimiento. Aquí tenemos un esquema de cómo está armada o cómo está compuesta nuestra computadora y nuestros componentes de un sistema de inyección electrónica. Como vemos, al costado o al lado izquierdo tenemos lo que son nuestros sensores. Estos sensores se encargan de enviarle la información a la computadora del comportamiento del motor. La computadora, gracias a esta información, puede canalizar la inyección o el ancho de pulso para los inyectores, la activación de relevadores, bomba de combustible o solenoides y nuestra bobina de encendido o circuito de encendido. El sensor de posición de cigüeñal o CKP es el encargado de generar la señal de giro de cigüeñal. Esto se logra mediante la alteración de campos magnéticos. En el caso específico de Chevy, cuenta con 58 ranuras el damper. Esas 58 ranuras van separadas a 6 grados una de la otra. La ranura número 58, o por así decirlo, tenemos 57 ranuras que se encuentran a 6 grados. La última ranura, la ranura 58, es más prolongada para que le dé la señal de sincronía a la computadora. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, cabe mencionar que el sensor de cigüeñal genera una señal de onda tipo corriente alterna. Los sensores de este tipo de vehículos son de tipo inductivos o que generan su propia señal. Es decir, que no requieren de una alimentación de la computadora para generar dicha señal, como en los sensores anteriores de efecto Hall, que requerían de una alimentación de 5 volts o 7, una alimentación de tierra y una señal de 5 volts para que la computadora interpretase el movimiento o giro del cigüeñal o del árbol de levas. Algunos de estos sensores cuentan con 3 terminales. 2 de ellas van a ser la que va a guiar la señal hacia la computadora y la tercera terminal va a ser una tierra que va a ir trenzada sobre las mismas 2 terminales o las mismas 2 líneas para evitar que se introduzcan corrientes parásitas. Como ya habíamos mencionado antes, las señales que genera el sensor de cigüeñal son muy bajas y se pueden introducir dichas corrientes parásitas. Bien, el reductor o el damper, como ya comentamos, es un dispositivo que se encuentra montado en el mismo cigüeñal. Se encuentra atornillado él en el frente del motor. Mencionamos también que cuenta con 58 ranuras y una de ellas es más amplia que las demás para indicarle la señal de sincronía a la computadora. Si este damper o esta polea se llega a dañar, pues lógicamente no vamos a tener la alteración de campos magnéticos y no vamos a generar la señal para que la computadora sepa que el motor se encuentra en funcionamiento o intenta o tiene sus primeros giros el motor. La bobina de encendido o paquete de bobinas se caracteriza porque en ella están montadas las 4 torretas que son las que se encargan de enviar el alto voltaje hacia las bujías. Aquí tenemos un esquema de cómo se conecta dichas bobinas. Tenemos una alimentación de 12 volts y 2 alimentaciones o para cerrar el circuito a tierra. Este cierre de circuito lo hace directamente la computadora o la unidad de control electrónico, como dice en el esquema. Entonces, la alimentación positiva es constante y de acuerdo a las señales que nuestro sensor de cigüeñal nos esté enviando,
vamos a tener la activación de una u otra bobina. Esto para que se genere el alto voltaje en el cilindro 1 y 4 o en el cilindro 2 y 3. Como ven, los cilindros son pares para que tengamos chispa tanto en los cilindros, como mencioné anteriormente, 1 y 4 o 2 y 3. Recuerden que esta señal la controla directamente la computadora con solo la señal, repito, que genera el sensor de cigüeñal. Por eso la importancia de que nuestro damper quede en la posición correcta. Este tipo de damper se caracteriza por tener una muesca para que quede alineado correctamente, entonces no deberíamos de tener error al colocarlo. Bien, la bobina de encendido, recuerden que funciona mediante campos magnéticos variables. Es decir, nosotros vamos a tener una alimentación de un positivo y esta alimentación de negativo o este cierre de circuito negativo, como va a ser pulsante la señal, vamos a tener un campo magnético variable o vamos a generar por dicha bobina un campo magnético variable y vamos a inducir en la bobina del secundario o en el devanado secundario, vamos a inducir un alto voltaje que va a servir para que nuestras bujías sean alimentadas con dicho voltaje y lo proporcionen para la ignición de nuestra combustión. Bien, en este esquema se representa lo que es el funcionamiento o la operación de dicho sistema. Tenemos nuestra computadora, nuestros sensores y nuestro sistema de encendido. Este circuito o este componente que está marcado con el número 16 es nuestro damper y nuestro sensor de cigüeñal. Recuerden que el damper tiene una pequeña línea o una pequeña muesca más grande que las demás. Esto para identificar la señal de sincronía y la computadora sepa cómo va a partir el tiempo de encendido. Con esta señal de sincronía, la computadora puede mandar la activación o comandar la activación de los pulsos negativos hacia nuestra bobina de encendido. Activar nuestros inyectores, controlar nuestra válvula de ralentí, activar o monitorear los sensores de temperatura, aire y demás. Y también activar nuestra bomba de combustible. Como ven, es un sistema muy sencillo. Con solo la señal del sensor de cigüeñal, la computadora puede controlar la bobina de encendido, la activación de actuadores como la bomba de combustible, los inyectores o el ancho de pulso de inyección, la válvula de ralentí o válvula jack y demás actuadores como son inyectores y demás. Bien, también no hay que olvidarnos de nuestro conector DLC con el que podemos monitorear el comportamiento de dicho sistema. Bien, espero que pues con esta pequeña introducción o esta pequeña explicación del sistema, pues nos quede claro. Como vemos, es muy sencillo hacer una revisión de este componente. Recuerden que el sensor de cigüeñal, en el caso de Chevy, cuenta con 3 cables, pero solo 2 son los que llevan la señal de corriente alterna a nuestra computadora. El tercer cable solo es una tierra que va trenzada alrededor de nuestro circuito para evitar que se introduzcan corrientes parásitas. Bien, yo creo que con esto debe de quedar bien entendido este sistema.